Algo que resulta fascinante del ser humano es la facilidad con la que puede sostener dos ideas contradictorias a la vez sin percibir apenas conflicto interno. Una persona puede ir a misa cada domingo, hablar de amor al prójimo, de compasión y de bondad, y al mismo tiempo tratar de forma cruel a quienes considera inferiores, explotar a sus empleados o destruir emocionalmente a alguien que amenaza sus intereses. Puede declararse profundamente espiritual mientras vive dominada por la envidia, el resentimiento o la necesidad de estatus. Lo sorprendente es que la mayoría de las veces no se considera hipócrita, ni siquiera percibe la contradicción. De algún modo, consigue integrar ambas cosas dentro de una misma identidad moral. Esto plantea una pregunta: ¿hasta qué punto nuestras convicciones son realmente nuestras? ¿Y hasta qué punto son relatos que construimos para seguir viéndonos como buenas personas? Porque cuando observamos la historia humana, aparece un patrón constante. Personas religiosas participando en guerras religiosas. Personas que defienden la igualdad mientras protegen privilegios propios. Personas que hablan de libertad mientras intentan controlar la vida de los demás. Quizá la contradicción no sea una anomalía del comportamiento humano, sino una de sus características principales. Cada vez más psicólogos sugieren que la imagen que tenemos de nosotros mismos es mucho menos racional de lo que nos gusta pensar. Tendemos a imaginar que primero analizamos los hechos, luego tomamos una decisión y finalmente actuamos. Sin embargo, muchas investigaciones apuntan a algo muy diferente. Primero sentimos, primero reaccionamos, primero protegemos nuestros intereses, nuestra identidad o nuestro grupo. Y después construimos una explicación moral que nos permita justificar lo que ya hemos decidido hacer. No solemos razonar para descubrir la verdad. Muy a menudo razonamos para proteger una versión de nosotros mismos. Y quizá ninguna fuerza sea tan poderosa como la necesidad de pertenencia. Nos gusta pensar que valoramos la verdad por encima de todo. Pero la historia humana sugiere algo diferente. Durante cientos de miles de años, quedarse fuera del grupo podía significar la muerte. Ser expulsado implicaba perder protección, recursos y oportunidades de supervivencia. Nuestro cerebro evolucionó en ese contexto. Por eso la aceptación social tiene un poder tan extraordinario sobre nosotros. Muchísimas personas son capaces de defender ideas que en privado consideran absurdas. Son capaces de guardar silencio ante injusticias que reconocen perfectamente, o actuar contra sus propios valores para conservar su lugar dentro de una comunidad, una ideología o un entorno profesional. Es fácil observar comportamientos que desde fuera parecen incomprensibles. Personas inteligentes defendiendo discursos que contradicen los hechos. Personas éticas participando en dinámicas claramente dañinas. Personas que saben que algo está mal y aún así continúan haciéndolo. No siempre se trata de maldad. Muchas veces se trata simplemente de la fuerza brutal que tiene el peso de seguir perteneciendo. Esta idea también ayuda a entender algo que parece especialmente interesante. Cómo algunas personas que comenzaron queriendo ayudar al mundo terminan convirtiéndose en parte del problema. Muchos de los grandes líderes tecnológicos de las últimas décadas empezaron hablando de conectar a las personas, de democratizar la información, de compartir conocimiento o mejorar la humanidad. Sus discursos iniciales estaban llenos de idealismo. Sin embargo, a medida que crecía el dinero, la influencia y el poder, las prioridades fueron cambiando. ¿Se volvieron malvados de repente? ¿O es que el poder modifica lentamente la forma en que interpretamos nuestras propias decisiones? Cada concesión parece razonable. Cada paso parece pequeño.
Cada renuncia parece necesaria. Y cuando uno mira 20 años después, descubre que está defendiendo cosas que habrían horrorizado a la persona que fue al principio. O quizá eran ya así desde el principio y simplemente utilizaban ese discurso para justificar su anhelo de poder y dinero. Estas cuestiones nos obligan a abandonar la idea cómoda de que el problema siempre son los demás. Nos obligan a reconocer que la capacidad de autoengaño, de adaptación moral y de traición a nuestros propios principios no pertenece a una minoría extraña, sino que forma parte de la condición humana. ¿Cómo puede resultarnos tan fácil convertirnos poco a poco y sin apenas darnos cuenta en alguien muy distinto de aquello que queríamos ser? Pero existe otra posibilidad todavía más incómoda. Quizá no todas las personas están igualmente adaptadas a los mismos entornos. Durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a pensar que cualquiera puede llegar a cualquier sitio si se esfuerza lo suficiente. Sin embargo, cuando observamos determinados mundos, como la gran política, las altas finanzas o los negocios extremadamente competitivos, empieza a surgir una duda razonable. ¿Son esos entornos neutrales o favorecen determinados rasgos psicológicos sobre otros? Porque sobrevivir durante décadas en espacios donde existe una competencia salvaje, una lucha por el estatus, exposición pública y presión permanente, así como conflictos de intereses, exige características muy concretas. No basta con ser inteligente o trabajador o tener buenas intenciones. Hay que soportar niveles de confrontación que muchas personas encuentran profundamente desagradables. Y aquí aparece una cuestión interesante. Tal vez las personas más sensibles, más empáticas o más reflexivas no siempre sean las que tienen más probabilidades de ascender dentro de esos sistemas. Y no porque sean peores, sino justo todo lo contrario, porque ciertas cualidades humanas maravillosas se convierten en desventajas cuando el entorno premia la agresividad, la competitividad o la capacidad para ignorar el sufrimiento ajeno. Muchos estudios han encontrado que algunos rasgos narcisistas resultan útiles para alcanzar posiciones de liderazgo. La confianza extrema en uno mismo, la necesidad constante de reconocimiento, la capacidad de asumir riesgos o la facilidad para proyectar seguridad suelen generar una impresión muy poderosa. El problema es que esas mismas características pueden fácilmente convertirse en algo peligroso cuando se combinan con grandes cantidades de poder. Sin embargo, reducir la cuestión al narcisismo podría ser demasiado simple. Personas que comienzan con ideales nobles pueden verse transformadas por los incentivos del sistema en el que viven. Cuando una carrera depende constantemente de ganar más, crecer más, influir más o acumular más poder, resulta fácil permanecer completamente inmune a esas dinámicas. Tal vez por eso tantos líderes empiezan hablando de servicio y terminan hablando de control. Tal vez por eso tantas organizaciones nacen con ideales y acaban funcionando como máquinas de expansión. Y no ocurre porque las personas sean malvadas. A veces ocurre porque los sistemas seleccionan lentamente determinados comportamientos y castigan otros. También existe un aspecto del que se habla poco, la vanidad. No la vanidad superficial de mirarse al espejo, sino una forma más sofisticada. La sensación de ser especial, de estar destinado a algo importante, de creer que uno sabe mejor que los demás qué necesita el mundo. Muchas veces, las mayores transformaciones históricas han sido impulsadas por personas que estaban convencidas de tener razón. Algunas mejoraron enormemente la vida humana y otras provocaron catástrofes. No en vano, muchos profesionales especialistas en alta inteligencia aseguran que cuanto más inteligente se es, más capacidad tiene uno para dudar de sí mismo, todo lo contrario a la vanidad. La historia está llena de individuos que comenzaron queriendo salvar el mundo y terminaron creyendo que el mundo debía adaptarse a ellos.
Y ahí existe una frontera muy fina entre la vocación y el ego, entre el deseo de contribuir y la necesidad de sentirse excepcional. Tal vez por eso algunas de las personas más peligrosas no son las que buscan hacer daño, sino las que están absolutamente convencidas de estar haciendo el bien y no dudan jamás. Porque cuando alguien cree que posee la verdad, resulta mucho más fácil justificar decisiones que jamás aceptaría en otras circunstancias. Si colocáramos a 100 personas distintas dentro de los mismos sistemas de poder durante 30 años, ¿seguirían siendo quienes son hoy? ¿O una parte importante de aquello que llamamos carácter depende menos de nuestros principios de lo que nos gusta imaginar y más de los incentivos, recompensas y presiones que nos rodean cada día? Igual el problema no es quién llega al poder, sino qué tipo de persona consigue permanecer allí durante décadas sin abandonar voluntariamente el juego. Aquí es donde la cuestión empieza a volverse realmente interesante. Si observamos la educación moral que reciben la mayor parte de los niños y niñas, aparece algo bastante curioso. Desde la infancia se nos enseña que no deberíamos mentir. Nos explican que la honestidad es una virtud fundamental. Sin embargo, a medida que crecemos descubrimos que gran parte de la vida social está construida precisamente sobre formas sofisticadas de mentira. Mentimos para caer bien, para no generar conflicto. Mentimos en entrevistas de trabajo, mentimos en política, mentimos en publicidad y en las relaciones. Mentimos sobre nuestras intenciones, sobre nuestros sentimientos y sobre todo mentimos constantemente sobre quiénes somos. Incluso nos mentimos a nosotros mismos. Lo extraño es que la sociedad condena la mentira al mismo tiempo que la recompensa. Una persona completamente sincera suele generar problemas. El diplomático, el vendedor, el político o el directivo exitoso aprenden rápidamente que ciertas verdades son peligrosas. La honestidad se celebra en teoría, pero la habilidad para gestionar narrativas suele ser mucho más rentable en la práctica. Y algo parecido ocurre con la generosidad. Nos enseñan a compartir, a ayudar y a pensar en los demás. Pero basta una situación de escasez para observar cómo aparecen mecanismos mucho más antiguos. Durante la pandemia vimos personas acumulando productos básicos, vaciando supermercados y pensando primero en sí mismas y en su círculo más cercano. Y la historia está llena de ejemplos parecidos. Mientras los recursos sean abundantes, la solidaridad florece, pero cuando aparecen amenazas reales, muchas personas descubren que sus principios tienen límites, unos límites bastante más estrechos de lo que imaginaban. Sin embargo, pocas cosas obsesionan tanto al ser humano como las jerarquías. Las construimos constantemente. Jerarquías económicas, intelectuales, físicas, sociales, culturales y morales. Nos gusta pensar que tratamos a todas las personas por igual, pero los estudios muestran una y otra vez que prestamos más atención a las personas atractivas, que escuchamos más a quienes tienen estatus y que solemos ser mucho más indulgentes con quienes admiramos. Nos enseñan a no juzgar por las apariencias, pero juzgamos por las apariencias en cuestión de segundos. Nos enseñan que lo importante está en el interior, pero gastamos cantidades inmensas de dinero, energía y tiempo intentando modificar nuestro exterior. Nos enseñan que todas las vidas tienen el mismo valor y después construimos sistemas donde algunas vidas reciben una atención inmensa, mientras que otras permanecen completamente invisibles. Nos enseñan a respetar a las minorías, pero la historia humana muestra algo incómodo. Las minorías suelen ser respetadas cuando no generan demasiado conflicto con los intereses de la mayoría. Y en cuanto aparecen tensiones económicas, miedo o incertidumbre, es sorprendente la velocidad con la que muchos discursos inclusivos empiezan a resquebrajarse. Nos enseñan a pensar por nosotros mismos, pero la mayoría de instituciones educativas premian exactamente lo contrario: adaptación, obediencia y reproducción de ideas aceptadas. Nos dicen que debemos ser auténticos,
pero al mismo tiempo nos castigan socialmente cuando nuestra autenticidad se aleja un poco de lo que el grupo considera aceptable. Nos enseñan a admirar la humildad, pero vivimos en una cultura que recompensa la autopromoción constante. Las redes sociales están construidas alrededor de la visibilidad, la marca personal y la necesidad de destacar. Decimos que admiramos a las personas humildes, pero en verdad prestamos mucha más atención a quienes saben venderse. Y la contradicción más extraña de todas es que nos gusta pensar que somos seres racionales guiados por principios, pero nuestro comportamiento parece estar guiado más bien por intereses, emociones, miedo y deseo de pertenencia, así como búsqueda de estatus. Los principios aparecen después, como una explicación elegante de decisiones que ya hemos tomado por otros motivos. Y tal vez por eso la moral humana resulta tan fascinante, porque no parece un sistema coherente, sino una negociación permanente entre lo que nos gustaría creer que somos y lo que somos realmente cuando nadie nos mira. ¿Qué opinas al respecto? Deja tus ideas y pensamientos en los comentarios.